la boda nunca llegó y entre rumores de que sí y de que no, hoy se confirma lo que mucho se comentaba. Se acabó la historia de amor y como casi todos los famosos, lo confirmaron a través de un comunicado de prensa en las redes de Gabriel. Luego de 5 años juntos y una boda que nunca llegó, Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer anoche lo que muchos estaban hablando, que están separados como se sabía desde hace días. Ay, Raúl, y bueno, pero como recordamos, señores, en el 2019 comenzó esta mediática historia de amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Vamos a ver. La historia de amor de Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido sin duda una de las más mediáticas y escandalosas del medio artístico. Fue en el 2019 y luego de múltiples rumores y señalamientos que Gabriel Soto deja a su esposa y madre de sus hijas para comenzar una relación con la rusa Irina Baeva. Todo indica que la pareja se conoció cuando trabajaron juntos en la telenovela Vino el Amor en el año 2016 y después volvieron a trabajar juntos en la obra Porque los hombres aman a las... Y cuando muchos pensábamos que los cuernos se los había puesto con la venezolana Marjorie de Sousa, fue casi la misma Geraldine la que nos aclaró que el romance no era con una venezolana, sino con una rusa. Gabriel e Irina decidieron que San Valentín del 2019 era perfecto para sacar a la luz la relación que tenían y a partir de ahí comenzó una constante persecución mediática y un sinfín de comentarios negativos para Irina. En las redes sociales la tacharon como la tercera en discordia y los insultos y calificativos para ella no cesaron. La pareja enfrentó las críticas y se defendían públicamente. Pese a todo el escándalo, 2 años más tarde, la pareja anunció su compromiso y la rusa presumió el anillo y aclararon que se casarían después de la pandemia y después cuando acabara la guerra de Rusia. Mientras tanto, también hasta se hablaba de embarazo. Ahorita, como lo hemos platicado, ahorita es su momento, hay que aprovechar el momento que tiene en su carrera, que le esté yendo increíblemente bien y obviamente tener un bebé y embarazarse pues sería algo complicado en ese sentido porque tendría que dejar de trabajar. La pareja defendió su amor a capa y espada y hasta los tribunales fueron para enfrentarse legalmente contra la revista TV Notas y hasta con la señorita Laura. En fin, la boda nunca llegó y entre rumores de que sí y de que no, hoy se confirma lo que mucho se comentaba. Se acabó la historia de amor y como casi todos los famosos, lo confirmaron a través de un comunicado de prensa en las redes de Gabriel, firmado por ambos, pero nada de nada en las redes de ella. Juan Osorio no quiere opinar acerca del rompimiento de Gabriel Soto e Irina Baeva. Hay cosas personales que te tienes que mantener al margen para no incurrir en tomar partidos. Es una relación de una pareja, ellos sabrán sus problemas, ellos sabrán sus decisiones. Con tremenda fiesta, mi gente, y artistas locales e internacionales, como era de esperarse, se celebró anoche la 10ª edición de los premios HIT en Punta Cana, ya en República Dominicana, señores, donde después de 7 años, Chino y Nacho regresaron al escenario. Finalmente, pasamos en vivo con Yelena Solano, que fue desde Nueva York a cubrir todo esto. Conversó con ellos y con los demás invitados de estos premios tan importantes en esa isla. Vamos, adelante, Yelena. Adelante, Yelena. Hola, saluditos. Yo continúo aquí disfrutando del sol, el mar y la arena. Estamos exactamente en el Hotel Hard Rock y Casino. Y precisamente fue aquí que se llevó a cabo los tan esperados premios HIT, que puedo decir que fue la noche más esperada del verano, que contó con la presencia de grandes artistas invitados. Así que aquí les va. Y lo que muchos queríamos era hablar con Chino y Nacho. Chino, ¿cómo te sientes de estar aquí? Increíble, estoy muy emocionado, renovado, increíble. Ok, gracias por la atención. Okay. Nuevo tema, juntos. Tu nombre, bueno, tu nombre es una canción que va a romper todo el mercado, así es, mi gente, va a romper todo el mercado por los Estados Unidos y toda Europa, Latinoamérica, que los quiero mucho, Chino y Nacho. Te vi con Chino, se ve muy bien. Te dije que estaba muy bien, claro que sí. Y está mejor sobre el escenario.
escenario, que es lo más importante ahorita para él. Todo lo demás va en evolución, pero realmente ya tiene su voz al 100%, su capacidad interpretativa al 100%. Lo vi feliz con su pareja. Está muy feliz, bueno, ella ha estado ahí para él, ¿sabes? Siento que fue un angelito que Dios le puso en el camino. Buenas noches, Shakira brilló más que nunca gracias al traje que usó en el medio tiempo de la Copa América y lo que se está perdiendo Piqué. Bueno, nosotros entrevistamos en exclusiva al diseñador de ese traje que iluminó a la estrella colombiana. Vamos a ver. Anoche Shakira brilló en el show del medio tiempo en la final de la Copa América como si fuera una lámpara de Swarovski. Nosotros fuimos a buscar al creador de ese vestido tan brillante. Nosotros estamos muy felices porque hemos podido colaborar con ella muchas veces. Inclusive pudimos trabajar en Latin Grammys, hicimos su vestido y ahora tuvimos la oportunidad de hacer el traje, el outfit para la Copa América. Entonces ha sido una colaboración interesante porque pues Shakira es la diva de todos los colombianos y pues estamos muy orgullosos de eso. Y es que para Mr. Bling, quien ha inmortalizado con su arte a grandes figuras del deporte como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y celebridades como J-Lo, The Rock y Sofía Vergara, hacer este vestido a Shakira fue más que un honor al que dedicó varias horas diseñando y pegando a mano cada una de las piedras semipreciosas que requirió el vestido. En esta ocasión trabajamos junto con nuestros 24 artistas y nuestros diseñadores 4 meses diseñando el proceso y haciendo día y noche, poniendo piedra por piedra, porque son 80.000 cristales, para llegar al resultado final y que Shakira brillara más de lo que ella brilla, por ser la estrella mundial que es. Bueno, Tania, adelante, que viene con una pieza ahora con nosotros. ¿Qué vas a presentarnos? Cuente todo. Mira, tengo una historia muy interesante y es que se ha dicho mucho sobre que Sergio Andrade está muerto. Mucho se dijo, ¿dónde está Sergio Andrade? Tiene sendas demandas, una en Los Ángeles y una en México. Dime. Otra barbaridad, creo que Sergio Andrade no está muerto y están haciendo esto porque Sergio Andrade no aparece por el problema que tiene, que la está Gloria Trevi buscando. Pero sí, de que Sergio Andrade esté muerto, yo creo que esto la gente lo ha empezado a hacer, ha empezado a decir eso y le conviene a él que diga que está muerto. Hay mucha gente que piensa que él mismo es el que está inventando esa teoría para que digan, bueno, ya no tenemos que seguir buscando porque ya murió. Pero fíjate que él le favorecería mucho esta situación porque tiene una demanda en México penal que si es encontrado culpable, pues tendría que pagar cárcel. En California, la demanda que tiene es civil, lo que equivaldría a que tendría que dar dinero si sale perdedor. Pero la de México, ya eso no había terminado todo tan. Es una nueva. Es una nueva. ¿Y lo pueden juzgar por lo mismo que ya fue juzgado anteriormente? Porque es una nueva chica. Porque acuérdate que aquella primera demanda fueron otras niñas quienes la pusieron, ya mujeres, ¿no? Fueron las que pusieron esa demanda. ¿Y no pasó el tiempo ya de...? No ha expirado este tiempo, porque esta es una demanda que está poniendo una de las mujeres que vivían en Chile y que ahora está diciendo que Sergio Andrade no solamente la secuestró, sino que abusó de ella. Es una nueva demanda. Entonces, esto también está pasando nuevo en esta historia de Sergio Andrade, que siguen sin encontrarlo, encuentran a todo el mundo, y hemos entrevistado a algunas personas que nos dan su opinión sobre qué creen que está pasando con Sergio Andrade y además una mujer en España que lo atendió en un hospital. Hace 20 años Sergio Andrade salió de la cárcel. Quiso retomar su carrera como productor. No tuvo éxito y en cambio tuvo el rechazo total de la gente. Desapareció y su vida era un misterio. Y hace unos días, el periodista Esli Fombona contó que Sergio había muerto. Y es que fue en España en donde supuestamente estaba viviendo Sergio. Allí estuvo tan grave que tuvo que ir al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Fue atendido por Ángela Díaz, quien hoy habla en El Gordo y la Flaca y nos cuenta cómo lo encontró. Sergio Andrade entró directamente en urgencias porque tenía tal dolor que era insoportable poder siquiera esperar a que le atendieran. O sea, a esperar en una sala de espera. Le metimos directamente en urgencias en un box, ¿vale? En un box llamamos en enfermería a un sitio que tiene unas cortinas donde ponemos en camilla al paciente, ¿vale? Entonces allí se le administraron los medicamentos correspondientes para se le hizo primero una analítica general. Las pocas veces que se le ha visto a Sergio Andrade se le vio con sobrepeso y quizá esto está influyendo en su estado de salud.
Nos cuentan que a las 4 o 5 horas de estar en emergencias, Sergio pidió el alta voluntaria y se marchó cuando los dolores disminuyeron. Se dice que lo acompañaba una de las chicas que hace años andaba con él. ¿Cómo era la actitud de ella? Ella era totalmente sumisa, ella era un paso atrás. Normalmente cuando llegas a urgencias no es el paciente el que explica lo que está pasando al enfermo, o sea, no es el enfermo el que explica lo que está pasando, sino es el acompañante. Sergio Andrade en todo momento estuvo con, digamos, la batuta en la mano, explicando todo, desde de admisión hasta el médico. Esta mujer se mantuvo en segundo plano completamente, totalmente sumisa. Ángela dice que el aspecto de Andrade era completamente desaliñado. La ropa de sport no venía limpia, estaba sucia la ropa de sport, la camiseta interior que traía estaba sucia, su aspecto, su olor. Nosotros llevamos mascarilla en el hospital, gracias a Dios, porque atendemos a todo tipo de pacientes y, aún con mascarilla, el olor que se desprendía. Esto fue lo último que se supo de Sergio Andrade. Aún no lo han encontrado para darle personalmente y notificarlo sobre las demandas en su contra, y hasta se comenta que pudo haber muerto. Es imposible, médicamente, a no ser que haya tenido un accidente, médicamente Sergio Andrade en diciembre estaba perfectamente, con lo cual yo no creo que esté muerto para nada. Nosotros pudimos constatar con fuentes en la Embajada Mexicana en España y no tienen ninguna notificación de muerte de Sergio Andrade en ese país. Lo que sí es cierto, y todo el mundo se está preguntando, es ¿por qué hasta este momento aún no encuentran a Sergio Andrade? Mira, es la gran incógnita. ¿Dónde está Sergio Andrade y por qué no lo han podido notificar? Y el cuerpo, ¿no? Exacto, y si estuviera muerto el cuerpo. Nosotros, como dije en la historia, pudimos constatar con la Embajada de España que no hay ninguna notificación de que Sergio Andrade haya muerto en ese país. Pero ahora, en la Corte de California, en donde yo he estado presente, el mismo juez le ha preguntado a los abogados tanto de Gloria Trevi, a Camille Vázquez, como a los abogados de las demandantes por qué no han podido encontrar a Sergio Andrade. Si dicen que allí lo vieron en el hospital, esta mujer lo atendió en el hospital y está confirmado que sí lo atendió en el hospital, ¿por qué no lo han podido notificar? ¿Dónde está? Aparentemente, permíteme un segundo, Raúl, han gastado miles de dólares para tratar de encontrarlo y no lo encuentran. Pero espérate, Sergio Andrade no lo están buscando en California para nada. No, porque no. No tiene un cargo que lo están buscando. Vamos a aclarar esto. Nadie lo está buscando para meterlo preso todavía. No, lo están buscando para notificarlo. De que tiene una Eso demanda. no lo hace la policía, tú lo sabes. Exacto. Eso lo tiene que hacer el abogado, contratar a una persona que le lleve los papeles para que vaya a testificar. Por eso en la misma Corte de California, eso es casi imposible. Sí, pero en la Corte de California el juez, como te digo, le ha reclamado y reprochado a los abogados de ambas partes porque no lo han encontrado. Exacto. ¿Cómo es posible? Y supuestamente se han invertido mucho dinero en detectives privados para poder notificar. Te voy a decir, es tan difícil encontrar una persona para eso si no quieren que la encuentren. Luis Miguel se sabe dónde se presentan todos los fines de semana, ¿no? Tiene 20 personas que le quieren dar papeles para demandas y no le pueden dar las... Yo recuerdo, y ahora que mencionas a Luis Miguel, ¿te acuerdas una vez que estaba dando una conferencia de prensa en Nueva York y hubo una persona que le tiró un papel y todos pensábamos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Era la notificación Y de un una demanda. investigador privado de Miami que ha ido a 2 conciertos de Luis Miguel y que estaba aquí en Miami para entregarle los papeles y no se los pudo dar. Bueno, pero es Luis Miguel con toda la seguridad. No Sergio Ah, Andrade. bueno, el otro es Sergio Andrade. Señores, ya tenemos aquí con nosotros a Javi Predice, que nos viene a decir qué es lo que va a pasar con el candidato a la presidencia, Donald Trump, después de que lo trataron de asesinar este fin de semana aquí en Estados Unidos. Bienvenido, Javi. ¿Cómo Muchas gracias, estás? Raúl. Muchas gracias. tenerte aquí. Yo soy la buena suerte, pero vamos a hablar de algo importante. ¿Cuáles son esas predicciones que vienen después? ¿Va a ser el candidato que va a ganar las elecciones? ¿Van a haber más atentados? Pues se lo vamos a preguntar al tarot. Aunque les cuento una cosa, que una noticia que te tenía de última hora ya salió, que este complot viene de Irán. Y aparte de eso, hay más organizaciones que están en este momento que piensan que no van a fallar. Cuando hablamos de Donald Trump, vemos los discos, vemos los bastos, y significa, claramente lo voy a decir de esta manera, y me atengo a las consecuencias, sí va a ser el presidente de la República
de Estados Unidos. Va a ser el presidente de los Estados Unidos. El punto, claramente, sobre los atentados, no es el primer atentado que vamos a tener. Cuando vemos el juicio que representa acá, viene un atentado más que tengo que decirlo, y vuelvo y repito, me atengo a las consecuencias que me puedan preguntar. Ya no es un atentado de bala, es un atentado de bombas, es un atentado mucho más fuerte, donde la seguridad de Estados Unidos tiene que estar muy pendiente y muy claro, porque esto ya se viene haciendo desde hace rato y es algo que debía pasar. ¿Y es un atentado que va a pasar? Otro atentado más que viene. Punto. Para aclarar, si nosotros vemos y repetimos el sol y protección, Donald Trump está protegido. Tiene una energía que va más allá y tiene una protección tan fuerte que no le va a pasar absolutamente nada. Ya veníamos hablando desde hace muchos años y mucho tiempo de lo que podría estar pasando, que se certifica, y lo hablamos en este momento. Que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo quiere saber. ¿Va a ganar Donald Trump? Mis cartas y mis predicciones dicen que sí. Pero ¿van a haber más atentados? La respuesta es que sí. Eso es claro. ¿Y de Biden? Hombre, si lo quieres preguntar y lo quieres ver, no veo nada distinto al deterioro y lo que está en manipulación de un Biden que hace tiempo no está. Porque si tú me preguntas a mí, Raúl, ¿Biden es el que maneja los hilos de este país? La respuesta es no. Así de sencillo. Interesante, interesante. Ahora, lo de Donald Trump es una cosa extremadamente rara. Mucha gente ha hablado de que lo pudieran hacerle un atentado, pero que lleguen tan cerca a matarlo, porque llegaron cerca de matarlo, es algo que no debiera haber sucedido. En mi percepción siempre existe que cuando hay el talento, y el talento de personas que tienen la capacidad de moverse, porque no es una sola persona, porque van a seguir viendo no solamente un joven, sino operativos mucho más grandes, se van a dar cuenta que el nivel de dispersión fue tan fuerte que debía ocurrir. Hay gente que dice, y me han preguntado, ¿eso fue preparado directamente desde la gente de Donald Trump? No. Obviamente no. Obviamente no. Pero ¿qué ocurre acá? Sí, y va a pasar, para resumir, esto es algo que lo hicieron también con profesionales, que para la edad que tenía, una edad cuando tú tienes el gatillo en la mano y pones al más pequeño, que por lo general hemos visto que los más grandes atentados han sido ocasionados por niños, pero las puertas grandes están detrás. Y todavía esas puertas detrás están abiertas para dañar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta información. Señores, lo dice Javi aquí sobre él dice que va a ganar la presidencia, está diciendo también que va a recibir más atentados. Raúl, y lo sigo diciendo en las redes.